Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Y bueno, pues es un programa donde presentaremos una conversación que sostuvimos hace algunas semanas con la doctora Blanca Mendoza, doctora en física, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, la única mexicana, hay que decirlo, la única mexicana que participó en el volumen del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés. Se presentó un reporte, un informe muy importante en septiembre del año pasado, septiembre de 2013, y con motivo de ese informe y en el marco de la gran discusión e informaciones que se dan en el ámbito internacional del cambio climático, es que pudimos sostener esta plática con la doctora en física Blanca Mendoza. Importante recuperar esta conversación en estos momentos, cuando hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, situaciones tan importantes y graves como las que ha vivido Estados Unidos, con temperaturas bajo cero que no se veían en muchos lugares de la Unión Americana desde hace más de un siglo. Estamos hablando de temperaturas abajo de el cero por 24, 30, 18, en fin, según la ciudad y el día de estos últimos, que nos habla de temperaturas realmente muy bajas. Los científicos y las informaciones aluden a la posibilidad de que todo esto forme parte precisamente de las variaciones climáticas asociadas al llamado cambio climático. Así que nos parece muy importante recuperar esta conversación con la doctora en física Blanca Mendoza. Doy pie precisamente a la parte más importante de esta conversación con ella en CNN. En la parte de presentación de este informe se pueden leer cosas como que el cambio climático es causado por la actividad humana y se puede detectar ya en todo el mundo, informó este panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y bueno, se habla de los niveles de emisiones, nuestros niveles de emisiones que ya han calentado significativamente la atmósfera y los océanos, que han derretido los glaciares, que han aumentado el nivel medio del mar, que han cambiado los ciclos del agua y aumentado la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Además, las emisiones de dióxido de carbono están volviendo los océanos más ácidos, quizá más rápidamente que nunca en la historia del planeta, algo que constituye una grave amenaza, dicen los científicos, para la vida marina. Los científicos de este panel intergubernamental, de este informe del panel, son concluyentes, como dice su propio reporte. Existe un 95% de certeza acerca del origen humano del calentamiento climático. Leo solo esta parte y agrego que el informe menciona que al decir que el calentamiento global provocado por el hombre es extremadamente probable, se utilizan las palabras más fuertes que se han aplicado en el tema desde que adoptó su evaluación sobre el estado del sistema climático. Leo, doctora, este apenas primer párrafo de un informe amplio, muy categórico acerca de la gravedad del asunto y muy categórico acerca de los elementos para afirmar que la humanidad es la principal causante del cambio climático. Gracias, doctora, por estar en este programa para conversar de este informe y de lo que se tenga que decir en este momento sobre el mismo. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues como ya lo mencionaste, el informe concluye que el principal causante del llamado cambio climático que se observa a partir de 1880 es el ser humano. Y este informe nos está diciendo que entre 1880 y 2012 la temperatura global promedio del planeta ha aumentado del orden de 0.85 grados centígrados. Y aquí también hay que recalcar que esta temperatura, este aumento de temperatura ha sido cada vez mayor en las últimas 3 décadas. Cada década de las últimas 3 ha sido más caliente que la anterior. Y de hecho, este último periodo de 30 años ha sido el más caliente por 1400 años. Desde hace 1400 años no se veía un periodo de 30 años tan caliente como el que actualmente estamos viviendo. Y también, como se decía, pues se está atribuyendo en un 95% de confianza al efecto antropogénico. También ha habido un aumento en el nivel del mar
Y este ha sido para este periodo de aproximadamente un siglo de aproximadamente 20 centímetros. El nivel promedio del mar se ha elevado 20 centímetros debido al calentamiento que se ha padecido. Y también mencionabas eventos extremos. Entonces yo creo que los eventos extremos son algo que particularmente preocupa en estos momentos a nuestro país por los huracanes. Se ha estudiado con mucho cuidado la incidencia y ocurrencia de huracanes en el último siglo. Y huracanes intensos, es decir, 4 y 5 en esta famosa escala Saffir-Simpson, que es la que cuantifica la energía que trae un huracán, su potencial devastador. Y no es concluyente el informe en cuanto si ha habido más huracanes o debido al cambio climático se han generado más huracanes en todo el planeta. Pero lo que sí es concluyente es que a partir de 1970 ha habido más huracanes en el Pacífico, en el Atlántico Norte. Y pues este es un mar que corresponde a México. O sea, a partir de 1970 sí es concluyente que ha habido más huracanes. Entonces nosotros estamos esperando ver más huracanes por el lado del Atlántico. Pues dato para tenerlo registrado, doctora Mendoza. Déjeme hacer preguntas muy elementales, como por ejemplo, ¿qué se entiende exactamente por cambio climático? Bueno, lo que se entiende es un estado que se aleja del promedio que tiene el clima, el promedio de comportamiento del clima, y estos promedios se sacan por 30 años. Entonces, sacamos un promedio de 30 años, por ejemplo, de la temperatura, y sobre este promedio vemos desviaciones. Si estas desviaciones van más allá de un cierto límite, eso ya es un cambio climático, eso ya no es normal. Y entonces, cuando se empezó a observar a mediados del siglo pasado que había desviaciones por encima de estos promedios, entonces empezaron a preguntar si no era un efecto global y algo de lo que se tenía uno que preocupar. De hecho, ahora vamos en el 5º reporte, quiere decir que ha habido otros 4 en donde se han estado estudiando estos indicios de un cambio climático que al principio no se tenían cuantificados de manera muy clara. Los reportes pasados no nos dan la certeza de que este cambio climático sea debido al hombre. Se sospecha y se propone que sí es la actividad humana, pero no con la certeza con la que lo encuentra este reporte. Entonces, este reporte ya presenta números muy contundentes y certezas muy grandes sobre lo que ha aumentado el clima, sobre quién es el que lo ha producido, pero también es importante recalcar que este reporte hace proyecciones a futuro. Y por proyecciones a futuro estamos entendiendo qué va a pasar con el sistema climático de aquí a fines del siglo XXI, de aquí a aproximadamente 100 años. Y aquí es donde está la parte más preocupante, porque uno puede decir, bueno, pues la temperatura ha estado aumentando, el nivel del mar, pero pues, ¿qué va a pasar con eso? Y este reporte lo que nos dice es que si no se limitan las emisiones de dióxido de carbono, la temperatura va a aumentar por encima de lo que ya aumentó al presente, puede aumentar hasta 4.5 grados más a finales del siglo XXI. Y esto nos va a traer, entre otras cosas, un enorme derretimiento de todos los cuerpos de hielo y nieve del planeta, lo cual va a acarrear que el nivel del mar pudiera llegar a subir hasta por 1 metro más. Entonces, cuando ya no los 20 centímetros. No, que 1 metro más. Entonces, cuando uno empieza a pensar lo que implica 1 metro más de agua para ciudades costeras, pues empieza uno a notar la gravedad de la situación. ¿Qué tipo de cosas están sucediendo y van a suceder ante lo irreversible? Entre otras cosas, los eventos extremos como por ejemplo huracanes y sequías. Huracanes, que nuevamente es un tema que nos impacta, pues ya tenemos a partir de 1970 más huracanes intensos, los de mayor categoría, en el océano Atlántico.
para fin de siglo va a haber todavía más huracanes intensos, pero no nada más ahora en el Atlántico, sino también en el Pacífico, pero sobre todo en las costas de Asia. Entonces, el número de huracanes intensos va a seguir aumentando. Y las sequías. Las sequías son un fenómeno del cual tal vez no se habla mucho, es un fenómeno de impacto lento, porque la sequía no es, avanza lentamente. Pero también las sequías van a aumentar. Entonces, para fin de siglo vamos a tener un planeta con graves problemas de sequía, tanto a nivel regional como a nivel global. Entonces, el panorama no es un panorama halagador. No, es Tenemos terrible. Huracanes intensos cada vez más frecuentemente, tenemos una expansión de las áreas de sequía, tenemos un aumento sustancial del nivel del mar y tenemos una alteración profunda de todos los ecosistemas del planeta debido al cambio de todo el sistema climático. Doctora Blanca Mendoza, déjeme traer a cuento algo que yo he oído, leído de otras voces científicas que dicen, no. Aquí no hay esta contundencia respecto a que el cambio climático, a que exista incluso cambio climático. Es una corriente de opinión científica, es una corriente dominante que está planteándonos un cambio climático por otras razones, pero hay ciertas voces que lo discuten, lo cuestionan y lo ponen en duda. Claro. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo creo que estas voces siempre van a existir, cada vez son menos. El trabajo que se hace en estos volúmenes es un trabajo al que nosotros llegamos pues sin ningún prejuicio, lo que queremos es ver qué está pasando y después de hacer una evaluación de todos los trabajos que se han publicado en los diferentes aspectos que trata el volumen, llegamos a una conclusión basada en todos estos trabajos. Y esta conclusión es la que nos hace decir que con 95% de certeza decimos que hay cambio climático y que este cambio está siendo producido por la actividad humana. ¿Cómo encuentran que esas causas son las principales responsables del cambio climático? ¿Con qué elementos? Bueno, nosotros tenemos a la mano los estudios que se han hecho en todo el planeta por muchos científicos de todas las clases de emisiones naturales y antropogénicas que existen, y en estos reportes los científicos que trabajamos aquí nos hacemos de todo ese material. Lo estudiamos, lo evaluamos y llegamos a una conclusión. Y esta es la conclusión a la que llegamos con muy alta certeza. Blanca, también es cierto que muchos políticos y gente que se dedica, digamos, a opinar de los temas, le adjudica prácticamente ya cualquier cosa al cambio climático. Claro. Entonces también es un tema en donde Claro. es tan contundente el reporte, la información, que bueno, un huracán, una devastación, una tragedia, lo que sea, es responsabilidad del cambio climático al que se le cuelgan todos los sanbenitos. Sí, es una actitud fácil, ¿no? Decirle que todo esto es debido al cambio climático. Bueno, y que sí y que no. Hay una palabra que se maneja mucho y que se llama riesgo. Y el riesgo está formado de dos partes. Uno es la vulnerabilidad, que es una construcción eminentemente social, y la otra es el peligro por fenómenos naturales. El peligro por fenómenos naturales pues está muy bien identificado en este primer volumen, y ahí vienen los números y todo lo que nosotros querramos saber. Pero la otra parte, que es la construcción social, pues es la que le toca a la sociedad atender, y esa sí está en sus manos atender. Por eso muchas personas dicen no hay desastres naturales. No, los desastres no son naturales, los desastres son una construcción social. Los fenómenos naturales presentan un peligro, pero ya lo demás le toca al ser humano, a la construcción social. Que ese es un tema principalísimo, claro. Sin duda. Que no se trata de ser alarmista, pero sí de alertar con subrayado del alcance que tiene todo esto. Claro. Desde que te pregunté que no es buena idea, en broma y en serio, hoy hacer inversiones
en la costa, en las playas, bueno, que se siga desarrollando el mundo turístico, las inversiones personales o patrimoniales a la orilla de en la zona costera, pues resulta muy contradictorio en este momento con estas informaciones. Claro, resulta un riesgo hacerlo. Ahora, claro, hay que puntualizar que todos estos números que se dan en el volumen son promedios globales. Quiere decir que habrá regiones en donde esto sucede en menor escala, pero otras en donde esto sucederá con mayor nivel. ¿A qué datos te refieres, por ejemplo, respecto al promedio nivel del mar, que uno dice, bueno, de aquí a fin de siglo puede subir hasta 1 metro? Pues habrá regiones en las que a lo mejor suba 10 centímetros más y habrá regiones en donde a lo mejor suba 1,5 metros. Y como estos son escenarios a futuro, tienen incertidumbres, y lo que yo platico es lo más probable, pero también hay escenarios extremos en donde, si no se ha limitado la emisión de dióxido de carbono para finales del siglo, se prevé que la mayor parte de la cubierta de nieve y hielo del planeta va a desaparecer. Prácticamente toda. Si no se hace absolutamente nada. Si eso ocurre, entonces el nivel del mar promedio podría ser de 66 metros. ¿Cómo? Y eso implica, pues, países enteros que van a desaparecer. Por ejemplo, los Países Bajos, la ciudad de Nueva York no existirá, la península de Miami, Yucatán también quedará bajo el agua. Entonces, esto es un escenario extremo, repito, no es el más probable, pero tiene posibilidades de ocurrir. Entonces, en este reporte se insiste mucho en la palabra limitar. O sea, para no llegar a escenarios extremos, y como ya es irreversible el cambio climático, lo que podemos hacer es limitar los efectos, limitando la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente del dióxido de carbono. O sea, Blanca, ¿haciendo qué? Aquí está la propuesta. Se llama geoingeniería, que son métodos destinados a limitar la producción de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Y hay dos propuestas principales, 2 métodos principales que se están trabajando. Uno es, y como su nombre lo indicará, la administración de la radiación solar. Es decir, utilizar la radiación del sol como una fuente de energía para no estar dependiendo de combustibles fósiles. Y la otra es una remoción del dióxido de carbono de la atmósfera con trampas sofisticadas en donde se atraparía grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. En caso de que fueran realizables, el punto es que en el momento en que por alguna razón se dejaran de hacer, y si se sigue emitiendo el dióxido de carbono que se emite, bueno, pues el planeta seguiría calentándose. ¿Esto es factible? Es factible. Que captures el dióxido y ¿qué haces con él? Pues lo entierras, en fin, hay una serie de propuestas, pero quiero poner generándolo, lo cual... Quiero poner claro que estas son propuestas, sobre todo la parte del atrapamiento del dióxido de carbono, que todavía no se sabe bien a dónde nos van a llevar, porque del modo que se haga, de todos modos, se va a alterar otros ciclos atmosféricos como el ciclo del agua. Y yo creo que nos lo debemos tomar en serio y empezar a actuar desde ayer, porque si no lo hacemos, bueno, pues ya vemos los números de lo que puede empezar a ocurrir. Y esto de que sube el nivel del mar, de que se alteren todos los ciclos, pues tiene un impacto definitivo en todos los ecosistemas. ¿A dónde van a migrar todas las personas, los animales desplazados por un aumento de 1 metro del nivel del mar, por ejemplo, hacia finales del siglo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si las áreas de sequía empiezan a aumentar? Pues la gente también va a migrar y también los animales. ¿A dónde? Entonces, la situación que se ve, el impacto que se ve en el ecosistema, pues no predice ninguna situación fácil.
Sin la menor duda, ninguna situación fácil. Por lo pronto te agradezco, doctora, que hayas estado en este programa para conversarlo, para compartir los elementos esenciales de este informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, que está disponible ya, que se puede consultar directamente precisamente en el sitio correspondiente. Y bueno, esperaremos los siguientes informes sobre impactos, adaptación y mitigación que están por llegar en 2014. En 2014. Por lo pronto, este primer volumen de 3 que se han desarrollado por parte de un grupo de varios científicos, 300 científicos de todo el planeta. De todo el planeta, que son los responsables finalmente de esto que se está dando a conocer a nivel mundial, porque pues esto desde luego es mundial. Gracias, doctora, por estar aquí para compartirlo. Claro que y sí. nos mantendremos en comunicación si nos lo permites. Por Gracias. Supuesto, y claro hasta la que próxima. Sí. Y a usted, que nos permitió acompañarles, pásela bien y lo dejamos con el informe y este programa. Gracias y hasta mañana.